y reina sobre mis sueños. Es una canción. Otra canción decía, y que tus hijos sepan quiénes son. Y yo creo que eso tiene que ver mucho cuando nosotros logramos entender cuál es el propósito y cuál es la visión de Dios para nuestra vida. Estos son conceptos y palabras que en el mundo cristiano se usan mucho. Propósito, visión, siempre se habla de esto. Ahora yo me preguntaba cuánto entendemos de esto. ¿Cuánto entendemos de lo que cantábamos? Reina sobre mis sueños. ¿Cuánto logramos dimensionar? Bueno, Proverbios 29, 18, como dice ahí, ¿cierto? Dice, donde no hay visión, el pueblo, dice, se extravía. Dichosos los que son obedientes a la ley. Otra versión dice, el pueblo se desenfrena, se desordena, perece. Varias versiones usan esto referente a esto, donde no hay visión. La versión Reina Valera del 60 creo que dice, donde no hay profecía. ¿Ya? Pero el concepto es este concepto de donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Y quizás podríamos aplicarlo y personalizarlo, ¿cierto? A cada uno de nosotros. Cuando no tenemos visión, nos desordenamos, no sabemos hacia dónde ir, nos extraviamos en el caminar cuando no tenemos una visión clara. La persona más pobre en el mundo es la persona que no tiene un sueño o no tiene una visión. Repito, la persona más pobre en el mundo es la que no tiene un sueño o no tiene una visión. Y la persona más frustrada en el mundo es la que tiene sueños, pero no sabe cómo realizarlos. Por eso que estos conceptos son tan importantes que nosotros los podamos entender. La visión es un don dado por Dios, es un regalo de Dios. Y Dios ha puesto este don en cada uno de nosotros. ¿Ya? Y voy a ir desarrollando esto, pero antes quiero mostrar algo que yo creo que vamos a ir entendiendo a medida que voy compartiendo. Ya no voy a compartir mucho rato para después poder tomar la cena, pero creo que es importante entender esto cuando hablamos de propósito y cuando hablamos de visión. Y aquí yo me quiero remontar para quienes están visitando por primera vez o para quienes ya nos han estado visitando, quiero remontarme a un poquito más de un año. Entendiendo este concepto de propósito y visión. Y lo digo porque ha sido un comentario durante este último tiempo, ¿qué vamos a hacer? Porque se llena este lugar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces yo quiero recordar algo y aquí quiero mostrar, no sé si me... Puse ahí 2024-2025. Mire, este lugar hace un poquito más de un año era así. Estaba la casa y un terreno desnivelado, con piedras y todo. Esto hace poco más de un año. Y se fue transformando en esto. En esto. ¿Se acuerdan? Muchos llegaron cuando teníamos esta carpa armada. Y se fue transformando así. La carpa llegó un día jueves, la armamos un día viernes y el día domingo la gente llegó y se encontró con una carpa. ¿Eh? Bueno, y ahí estábamos haciendo todo, la plataforma que había acá. Me parece que es una cena de fin de año que hicimos aquí. ¿Ya? Miren, ahí. Y después empezó todo este otro proceso. Po. La carpa desapareció. Se voló. Ya, se voló. Y en 15 días, más o menos, empezó esto. Empezó eso. Hay muchos que querían poner arco y hacer una cancha de béisbol, pero al final
al final se empezó a construir esto así. Miren, todo un trabajo, miren. Y así estamos ahora. Y yo creo que lo más importante, estamos viendo quizás cosas materiales, yo creo que lo más importante es eso. ¿Ya? Entonces, cuando yo empecé a notar algunas cosas aquí y entendí esto del propósito y de la visión, que es un don de Dios, es algo que nos regala Dios. Al final de cuentas, esto se levantó sin tener recursos. Todo esto que les mostré se levantó, escúcheme, sin tener recursos. Dios se movió de una manera impresionante. Entonces, yo pensaba en este proyecto. Si nosotros entendemos que en Dios tenemos propósito, y si tenemos una visión clara, todo está en las manos de Dios. ¿Ya? Y no sé si va a ser aquí, en otro lugar, si vamos a hacer un segundo piso, no sé. Pero sí debemos tener claro que Dios puso un propósito en nuestra vida, nacimos con un propósito y eso nos da una visión hacia dónde queremos avanzar. Entonces, mientras tenemos este don, somos responsables, como le decía Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don que Dios te dio. Tienes que avivarlo. Antes de eso quiero hablar, miren, con respecto a esto, mostré una construcción en el Antiguo Testamento. Cada vez que Dios hacía algo, dice que juntaban piedras y hacían una especie de señal. Ponían piedras ahí. De tal manera que cuando los hijos vieran las piedras, preguntaban qué pasó aquí y ellos les contaban la historia. Dios nos sacó de acá y todo. Y Pedro, tomando referencia a eso, dice esto. También ustedes son como piedras vivas. Nosotros somos piedras vivas, o sea, somos piedras que dan testimonio de que Dios ha hecho algo. Y le está diciendo, con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Todo lo que hemos hecho, la adoración, todo está reflejado aquí. Todo lo que estamos haciendo. Y si bien es importante el lugar, somos más importantes nosotros, porque dice que nosotros somos piedras vivas, somos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios va a hacer. Entonces, es clave entender esto. Y nosotros siempre, cuando estuvo este lugar ya terminado, dijimos, Señor, y sentíamos eso, no es una meta, es el punto de partida para muchas cosas más. Y lo hemos visto cómo Dios ha ido haciendo cosas. Y aquí, bueno, lo que les decía, lo que Pablo, el consejo o la exhortación que Pablo le da a Timoteo, es aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Que fue impuesto, dice ahí, por cierto, cuando él impuso las manos sobre él. Y yo creo que esto es la motivación, es la exhortación de Dios para nuestros días. Cada uno de nosotros, dice la Escritura, que fue repartido, según su multiforme gracia, ha sido repartido dones a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene un don, y un don significa un regalo de Dios. Pero tú eres responsable de avivar el fuego de este don. ¿Cómo avivamos? De diversas maneras, desarrollándolo, perfeccionándolo, realizándolo o simplemente usando el don. Usándolo. Entonces, la educación no te puede dar un don, sí te puede ayudar a perfeccionarlo. Yo hace 2 semanas o una semana terminamos un curso que estuve haciendo en el instituto de la Iglesia Viña y me pidieron hacer un curso de homilética, que se refiere a cómo preparar un sermón, ¿ya? Más o menos así. Entonces yo les decía, más que dominar técnicas, porque la homilética en el fondo eso es algo práctico, cómo desarrollarlo por parte,
Entonces yo decía, más que dominar técnicas, debemos ser dominados por convicciones nosotros. ¿Ya? Y yo creo que eso lo podemos aplicar a cada área de nuestra vida espiritual. Más que los músicos, más que dominar técnicas, tienen que ser dominados por convicciones profundas de por qué están haciendo lo que están haciendo. Quienes están liderando en alguno, están sirviendo en algún lugar, tienen que entender eso. Y no estoy diciendo que tengamos que hacer las cosas así a la ligera. Tenemos que perfeccionarnos y tenemos que hacerlo. Pero lo que nos deben dominar son convicciones y no nosotros dominar técnicas. ¿Me explico, verdad? Eso es clave para nuestra vida. Cuando avivamos el don, seremos prosperados. El don que Dios te ha dado es una piedra preciosa. No es algo pequeño, sino algo de gran valor. Somos piedras vivas que damos testimonio de lo que Dios ha hecho. De lo que Dios ha hecho. Creo que no tengo cosas que sigue. Efesios, mire, y aquí quiero mencionar algunos conceptos para que mi intención es que cada vez que hablemos de propósito, cada vez que hablemos de visión, que es un lenguaje que usamos mucho nosotros, entendamos de qué estamos hablando y entendamos todo lo que eso implica para mi vida y para nosotros como iglesia. Podemos hablar de una visión personal y como iglesia podríamos hablar a este concepto de una visión corporativa. Como iglesia tenemos que tener una visión hacia dónde queremos ir. Debemos tener un propósito. Tu vida, como dije en un comienzo, tienes que tener un propósito, entender tu propósito y sobre eso tener una visión. Le digo un comienzo, la persona más pobre en el mundo es la persona que no tiene sueño, que no tiene una visión. La persona más frustrada es la que tiene sueños pero no sabe cómo realizarlo. Es decir, no entiende su propósito. Entonces, estos dos conceptos son muy claves que los podamos entender. Y yo quiero tomarme de estas cosas para ir mencionando, yo creo, algunos conceptos que nos van a ayudar a entender esto. En Efesios 1, 4, 5 dice que Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen, miren lo que dice, propósito de su voluntad. Aquí aparece este concepto de propósito. Es decir, dice que Dios nos predestinó, esta palabra de repente es medio extraña, es medio reflexiva, pero desde el punto de vista de Dios podemos decir que Él sabe todas las cosas. ¿Ya? Él la sabe, ¿eh? Como sabe el futuro, podemos decir que Él conoce nuestro fin. Entonces podemos decir que Él, como conoce todo, nos predestinó, o sea, sabe hacia dónde vamos a llegar. Pero aquí aparece esta palabra propósito. Dice que Él nos creó, nos conoció desde la fundación del mundo, pero con un propósito. Un propósito. Tu visión es la clave para el cumplimiento del propósito en tu vida. Dios nos creó con un propósito. Lo entendemos ahí, eso está diciendo. Que fuimos creados dice, antes de la creación del mundo para ser adoptados como hijos, pero con un propósito. Un propósito. Hay una diferencia entre propósito y visión. Y más que diferencia, hay una conexión entre estos dos conceptos que, como les digo, usamos mucho en nuestro lenguaje cristiano. Propósito es cuando tú conoces y entiendes que naciste para algo. Eso está diciendo aquí. Es decir, cuando habla de propósito, nosotros logramos entender que somos hijos suyos. Y eso nos da un propósito, nos pone en una posición. Eso nos da propósito. Y la visión es cuando puedes ver en tu mente por fe lo que Dios tiene preparado para ti. Es decir, tú no puedes tener una visión si no entiendes tu propósito. Yo no puedo tener una visión de lo que Dios quiere en mi vida como hijo si primero no entiendo que soy hijo.
¿Logran entender la conexión entre propósito y visión? Bueno, esa es la idea. Creo que puse aquí a lo mejor. El propósito es cuando tú sabes y entiendes aquello para lo cual tú naciste. Eso es lo que decía Efesios, que Él desde antes de la creación nos predestinó para algo, para ser adoptados hijos, dice, ¿cierto? Eso leímos, y dice, con un propósito. Un propósito. Entonces el propósito es cuando tú sabes y entiendes aquello para lo cual tú naciste. Dios te creó y naciste para ser adoptados hijos, con un propósito. Con un propósito. Y la visión es cuando tú puedes ver esto en tu mente por fe y puedes comenzar a imaginártelo. Es decir, el propósito, Dios me ha hecho hijo. Y cuando yo estoy en esa posición y entiendo esto, puedo empezar a tener sueños o visiones porque ya tengo un propósito definido. Si soy hijo, soy heredero. Si soy hijo, ¿me entiendes? Entonces, cuando hablemos de estos conceptos, es muy importante entender de qué estamos hablando. Entonces, cuando nosotros vemos la realidad y cuando yo miraba estas fotos de un año, uno puede decir, si estamos en los propósitos de Dios, esta cosa puede pasar lo que Él quiera. Pero nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestro propósito. Por eso cité Pedro, que dice que somos piedras vivas. Somos piedras vivas. Y eso no lo podemos perder de nuestra esencia. Somos piedras vivas que estamos dando testimonio de algo. ¿Ya? Y eso proyecta nuestra visión. Y Dios se encarga de lo demás. Al final es eso. Amén. Nosotros con la carpa, esto lo armamos en verano, recuerdo, y ya venía el invierno y decíamos, ¿y qué vamos a hacer ahora? Porque con Franco y con alguien más, y fue justo ese tiempo que hubieron temporales. Entonces, de repente empezaba la lluvia del viento y a las 10 de la noche amarrábamos cuerdas y nos colgábamos porque se inflaba como globo la carpa. Y para nosotros la carpa había sido genial. Pero Dios tenía mucho más. Pero nosotros seguíamos entendiendo que Dios nos había dado este lugar, no sabíamos cómo. Y así empezamos. Y muchos trabajaron aquí. Iván, Miriam y muchos pintantes, de todo. Un propósito. Nos da una visión. ¿Me están entendiendo, verdad? Oye, a mí me apasiona esto de entender que Dios nos escogió y no porque seamos algo, Él por su misericordia nos escogió nomás. ¿Ya? Y nos destinó a algo, puso un propósito, puso algo en tu vida y eso te hace soñar, eso te hace proyectarte. En Eclesiastés 3 del día 11, quiero que analicemos un poquito esto y me parece que tiene que ver mucho con esto que le estoy compartiendo. Dice, he visto la tarea que Dios ha impuesto al género humano para abrumarlo con ella. ¿Ya? Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Luego puso en la mente humana la noción de eternidad. Y sigue, aun cuando el hombre no alcanza a comprender la obra que Dios realiza de principio a fin. Aquí no quiero hacer un análisis profundo, pero anoté, por ejemplo, en el versículo 10 está diciendo que Dios puso una responsabilidad, un trabajo para que nos ocupemos en él. En el fondo eso está diciendo, cuando habla, otras versiones dicen que Él puso una carga no para abrumar, sino para que el hombre trabaje. ¿Ya? Y otra cosa es que aquí vemos que nacimos con un propósito y un sentir en cada persona, que nacimos con un propósito. Vuelve ahí a ser. Que Él puso algo, Dios ha impuesto algo. Y en el versículo 11, Dios nos ha escogido y ha determinado el tiempo para cumplir su propósito en ti. Y otra cosa que me parece importante y que lo podemos aplicar a nuestra vida es que Dios ha escogido esta hora, este tiempo para nosotros, para que podamos cumplir su propósito. Dios no nos ha llamado ni nos ha reunido en este tiempo por casualidad. Dios quiere cumplir su propósito. Y lo interesante ahí dice que Él puso este sentido de eternidad en nuestros corazones.
Entonces, cuando nosotros entendemos nuestro propósito, empezamos a tener visión, y esta visión no está limitada a lo que ven nuestros ojos, porque tiene como dice ahí, esta noción de eternidad. Todo lo que hacemos, todo lo que proyectamos en nuestra vida y todo lo que debemos proyectar como iglesia debe tener esta noción de eternidad. Nosotros no queremos una iglesia bonita, buena música para disfrutar a nosotros. Tenemos que pensar en la generación que viene. Yo me alegro, hoy día estaba la sub-20 aquí. Pero es una proyección a lo que Dios quiere hacer como iglesia. ¿Me entienden? Tenemos que vivir y trabajar con este concepto de eternidad. Lo estoy haciendo ahora para que lo disfruten mis hijos, mis nietos y así. Ese es el gran error que cometió el pueblo de Israel. Que no fueron capaces de transmitir la visión o el espíritu a las generaciones venideras. Y si uno ve la historia de Israel, cada 4 generaciones había como un círculo trágico. La primera generación creía, amaba a Dios. La segunda lo hacía porque había visto ver a sus padres. La tercera generación lo hacía como una forma. Y la cuarta era idólatra. Y se volvía a repetir el ciclo. Entonces tenemos que nosotros tener esta proyección, como dice ahí, esta noción del propósito, y la visión que nos ha dado tiene esta noción de eternidad. No estamos trabajando solamente para nuestro día, estamos trabajando con una proyección eterna. Amén. Y cuando Dios ve esa actitud en nuestro corazón, en nuestra vida, Él provee los recursos. Amén. Del Señor en la tierra es su plenitud, dice la Escritura. Entonces, si estamos, por usar un término, en los negocios de Dios, están todos los recursos disponibles. Pero debe haber un sentido de propósito que nos genere una visión con esta noción de eternidad. Eso está diciendo ahí. Entonces, lo que estamos viviendo hoy día como iglesia es más importante que el hoy. Tiene una trascendencia más allá de lo que estamos disfrutando y viviendo hoy día. Tiene una trascendencia eterna. Y eso lo debemos entender. Eso lo debemos entender. Esta es una palabra poderosa, como les digo, porque dice que Dios, parafraseando esto, ha puesto su propósito eterno en nuestros corazones. Eso es lo que está diciendo ahí, ha puesto su propósito eterno en nuestros corazones. La visión que Dios ha puesto, o en otras palabras, la visión que Dios ha puesto en tu corazón o en nuestros corazones es un pedacito de eternidad. Tiene esa esencia de eternidad. Lo que Dios ha puesto, repito, en tu corazón tiene esa noción de eternidad. Lo que estamos haciendo debe tener esta noción de eternidad. Dios puso en nuestros corazones lo que Él ya tenía en su corazón. ¿Ah? Repito, Dios puso en nuestros corazones lo que ya estaba en el corazón de Él. Traspasó eso, ¿ya? A nuestras vidas. Este pedazo de eternidad nos va motivando y sirve como motivación para hacer la obra de Dios y cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. No se trata de hacer algo monótono, no se trata de seguir una rutina, se trata de tener un propósito. Cada vez que yo comparta o quien comparta, cada vez que la adoración suene, tiene que tener un propósito, porque tiene una noción de eternidad. Cada vez que los chicos están siendo enseñados, los profesores o quienes están dirigiendo tienen este sentido de eternidad, porque lo que están traspasando a esa generación, después esa generación lo tiene que seguir traspasando. Y debe ser así, tiene que ser así. Isaías 46.
9 y 10. Dice ahí, recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio, esto lo encuentro genial, yo anuncio el fin desde el principio. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, vuelve, mi propósito se cumplirá y haré todo lo que deseo. Yo lo encuentro impresionante esto. Impresionante. Y aquí, como digo, no quiero profundizar en esto, a lo mejor en algún día podemos profundizar en esto, pero aquí hay a lo menos dos cosas que son súper claves que debemos entender. La primera de ellas es que Dios establece el fin antes que el principio. Eso está diciendo ahí. Que Dios sabe el fin antes de que comiencen las cosas. Entonces, ahí toma sentido esta palabra que aparece en Efesios cuando habla de predestinado, porque Él sabe el fin antes que comience. ¿Ya? Es interesante. Esto quiere decir que Él termina las cosas en el reino espiritual y después empieza de nuevo en lo físico. Es decir, todos los que estamos viviendo ya para Él está terminado. Él está viendo nuestro final, aunque estamos comenzando. ¿Se entiende eso? ¿Saben? Esto yo lo encuentro genial. Cuando estamos en los propósitos de Dios, dice, mi propósito se va a cumplir. Y está diciendo, esto me gusta, yo anuncio el fin desde el principio. Quizás hoy día estamos viviendo un principio, pero Dios ya tiene la hora terminada. Si estamos en su propósito, se va a cumplir. Y al final dice, yo haré todo lo que deseo. ¿Qué más garantía hay para vivir esta vida, estos desafíos a los que Dios nos está llevando hoy día? Yo creo que esto es importante. O podríamos decirlo de otra manera, que Él revela los resultados finales de algo cuando acaba de comenzar. Eso está diciendo ahí. Entonces, y quizás por eso, cuando uno entiende esto, logra entender por qué en el Nuevo Testamento, Jesucristo es el alfa y el omega. No hay tiempo. No hay tiempo ahí. Es el principio y el fin. Y la Escritura dice que Él anuncia el fin antes que comiencen las cosas. O sea, Él conoce tu fin antes que comiencen. Lo importante es empezar a avanzar en sus propósitos, como dice ahí. Tenemos que conocer el orden de cómo Dios trabaja. Primero Él nos dice cuál será el final del asunto y después comienza con el proceso para alcanzar ese fin. ¿Sí? Es como un constructor o un pintor que tiene el proyecto terminado en su cabeza. Ya lo tiene finalizado. Y cuando empieza a pintar algo que ya está finalizado. Bueno, así es Dios. Así es Dios. ¿Se entiende eso, verdad? El que hace un proyecto, un pintor, no de brocha gorda, un pintor de arte, tiene ya la obra terminada en su cabeza. La tiene terminada. Cuando comienza del principio, pero la obra ya está terminada, ya tiene la idea. Bueno, esto es lo que está diciendo Dios de nosotros. Él ya tiene las cosas terminadas. Y eso es lo que significa verdaderamente tener una visión. Ver las cosas como si ya existieran. ¿Se dan cuenta que toma otro sentido? Muchos conceptos y muchas palabras que muchas veces usamos en nuestro lenguaje cristiano. Esto nos lleva a entender verdaderamente lo que es tener una visión, que es ver como si las cosas existieran. Es como o fue así cuando Dios hizo los cielos y la tierra. Dice, delante de Dios, tal como está escrito, te he confirmado como padre de muchas naciones. Aquí le estaba hablando a Abraham con este concepto, le estaba señalando su
término. Y Abraham no tenía hijos, no tenía nada, po. Pero el Señor le estaba declarando el final. ¿Se dan cuenta? Y miren lo que dice, así que Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama, esto me gusta, y que llama las cosas que no son como si ya existiesen. Él llama las cosas que no son como si existiesen. Eso nos cuesta entenderlo. Lo que no vemos, en otras palabras, para Dios ya existe. Si estamos en su propósito, puede que nos miremos a nosotros mismos y no le veamos sentido, pero dice que Dios ya lo dio. Que Dios llama a las cosas que no son como si existiesen. Genial. Genial. Tu fin no se parece en nada a tu comienzo o al proceso en que estás caminando. Tu fin ya está hecho. Y no tiene nada que ver con las circunstancias y dificultades que puedas estar viviendo hoy día, en todo ámbito. Quizás en el área sentimental, emocional, quizás en tu salud física, no sé. Pero tu realidad actual no tiene nada que ver con el fin que Dios ha determinado para tu vida y para nuestra vida como iglesia. Si eso no nos da ánimo para seguir trabajando, no sé qué otra cosa pueda darnos ánimo. Esa es la verdad. Segunda de Corintios 5, 6, 7 dice, por eso mantenemos siempre la confianza, incluso sabiendo que mientras vivamos en este cuerpo estaremos alejados del Señor. Y dice, en efecto vivimos por fe, no por vista. Y la fe tiene que ver mucho con esta visión de ver las cosas como si fueran. Eso es visión al final. Cuando tienes un propósito y tienes una visión, ves las cosas como si fueran hechas ya. Entonces vivimos por fe y no por vista. Miras, en otras palabras, con la perspectiva de lo que Dios ya terminó en la eternidad. Lo que Dios ya terminó en la eternidad. Porque si no, solamente vamos a estar viendo con nuestros ojos físicos y no vamos a ver con esta visión que Dios puso en nuestros corazones. Y yo sé cuando hay dificultades, cuando hay temores, uno duda, ¿ya? Y porque no tan solo empieza a ver con los ojos, sino que empieza a sentir con su cuerpo. Sobre todo cuando uno está enfermo. No le encuentra propósito. ¿Ah? Yo creo que Pablo, por eso decía, yo en enfermedad, en dificultad, en todo, tenía una visión y un propósito claro. Para terminar, un pasaje muy conocido, yo creo por todos. Y miren que toma sentido al entender estos conceptos de propósito y visión. ¿Cómo toma sentido este pasaje que quizás lo han leído muchas veces? Dice, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes. Otra versión dice, yo conozco los propósitos que tengo para ustedes. Dice el Señor, yo los tengo claritos. Yo tengo, dice, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, otra vez proyectando. Yo sé los planes que tengo y está hablando. Dice planes para darles un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me invocarán, vendrán a suplicarme y yo les escucharé. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Pero te doy más gracias por lo que vas a hacer, Señor. Porque quizás ya comenzamos, estamos a medio camino, pero el futuro ya está determinado. Y dice que es un futuro que a fin de darnos, dice un futuro y una esperanza. Planes de bienestar, no de calamidad. Yo no sé qué está viviendo hoy día.
Quizás hay cosas, circunstancias que están agobiando tu vida emocionalmente, físicamente, pero déjame decirte que Dios tiene planes y quiere un futuro para ti con esperanza. Un futuro con propósito y una visión proyectada en las cosas que Él está diciendo. En lo que Él está diciendo, escúchame, no en lo que puedas estar sintiendo hoy día presionado por alguna dificultad, sino en lo que Él está diciendo. Propósito y visión van de la mano. Si yo no siento que Dios me ha llamado como su hijo, no puedo tener una visión correcta. En cambio, si entiendo el propósito de Dios para mi vida, la visión y mi proyección va a estar acertada de acuerdo a lo que Dios ha planeado. ¿Amén? Antes de tomar la cena, quiero orar. Voy a pasar algo. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Dios mío, y oro para que esta palabra sea algo que quede, como dice tu palabra, punzante, como una espada, que siempre está punzando y está partiendo, dice el alma del espíritu. Tu palabra siempre nos dice, esto es del alma, esto es del espíritu. Señor, yo oro para que esta palabra penetre profundamente con esta espada y discierna, como dice, las intenciones de nuestro corazón. Señor, derrámate sobre nuestras vidas porque tú le das propósito y sentido, propósito y visión, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Wow.